Leemos juntos otra vez el tema general. Las Marías del Nuevo Testamento. El título del segundo mensaje es María, la Madre de Jesús. Leamos los versículos de esta manera. Esta sección del centro, Mateo 12, 46 al 50. Esta sección de aquí, Juan capítulo 2, los versículos 4 y 5. Y esta sección de allá, Juan capítulo 2, 19, del 25 al 27. Y luego todos juntos leemos el último versículo, Hechos 1, 14. La sección central, Mateo 12. Continuamos esta tarde con la segunda parte de María, la Madre de Jesús. Let me say this again. That the sisters are too important in the church life. Quisiera decir lo siguiente: las hermanas son muy importantes en la vida de iglesia. You all know there is this place called Bethany. Saben, hay este lugar que se llama Betania. And tonight we will see more of that. Y esta noche veremos más de esto. It is a little place. Es un lugar pequeño, just 2 miles from Jerusalem. como 2 millas de Jerusalén. You can walk in 2 miles in maybe less than half an hour. En menos de media hora puede usted ir de un lugar a otro. It's a place that the Lord loves. Es un lugar el cual el Señor amaba. When he went to Jerusalem, Cuando fue a Jerusalén, especially in the last days before he died, especialmente en los últimos días antes de su muerte, he had to go there él tenía que ir allí to fulfill the prophecy, a cumplir la profecía, to be examined by all the different religious people. y ser examinado en Jerusalén por todas las personas religiosas. But that was during the day. Pero eso era durante el día. He also had to be there to speak, También tenía que estar ahí para to hablar prophesy y profetizar concerning even the end of this age, con respecto a la consumación del siglo. and to and did many things. Y hizo ahí muchas cosas más. But at night, Pero en la noche, he will never stay in Jerusalem. él no se quedaba en Jerusalén. It's like the inner city is quite dangerous. Es como que el centro de la ciudad es muy peligroso. He went to the country. Él se fue al campo, He went to the suburbs. fue a los suburbios. He went always to this little town Siempre fue a este pequeño pueblo of Bethany. de Betania. And he always stayed in this little house. Y siempre se quedó en esta pequeña casa. Very interesting. Muy interesante. That became the Lord's motel. Ese llegó a ser el See, motel some of you del stay in Señor. Motel 6. Unos se están quedando en el motel 6. That was the Lord's Motel 6. Este era el motel 6 del Señor. Every night. Cada noche. I think that became the Lord's home on the earth Ese llegó a ser el hogar del Señor en la tierra. in the last days of his life. En los últimos días de su vida. In this little house En esta pequeña casa were 3 people. habían 3 personas. There were 2 sisters 2 hermanas and 1 brother. y un hermano. The sisters were Mary and Martha, Las hermanas eran María y Marta. and this brother was Lazarus. Y el hermano era Lázaro. You know Lazarus, Conocen a Lázaro, the ¿no? one who died and the one whom the Lord raised up. El que murió y a quien el Señor resucitó. Listen, in the book of John, En el libro de Juan it was recorded that the Lord loved these 3. se escribe que el Señor amó a estos 3. The Lord did not love the scribes and Pharisees. El Señor no amaba a los fariseos y a los escribas. He called them the vipers, Los llamó the víboras, snakes. culebras, serpientes. But it says in the Bible that he loved these 3. Pero sí consta en la Biblia que el Señor amó a And these estos 3 3. must have loved him. Y estos 3 lo amaron a él. And he stayed with them much. Y se quedó con ellos.
Now there you have actually a picture of a miniature church life. Ahí tenemos el cuadro de la miniatura de una vida de iglesia, A kind of model of the church life today. como un modelo de la vida de iglesia hoy. Now we will say more about that, but this afternoon I'd like to tell you two are sisters, one brother. Hablaremos más de eso esta noche, pero quiero decirles que 2 eran hermanas y 1 hermano. So in the church today, 2/3 should be sisters. Así que en la vida de iglesia hoy en día, 2/3 deberían ser hermanas. If you go to a church Si usted va a una with iglesia 2/3 brothers, donde hay 2/3 1/3 hermanos y 1/3 you hermanas, have to say, not so good. eso no es muy bueno. This church not so good. Esa vida de iglesia no es But muy buena. you see 2/3 sisters and 1/3 brothers, very good. Pero si ven 2/3 hermanas y 1/3 hermanos, muy bueno. More sisters. Más hermanas. That is normal. Esto es normal. Well, not only numerically so. No solamente But numéricamente, o sea, sisters, en I'd número, like to tell you, sino, hermanas, quiero decirles, spiritually, this is espiritualmente, exactly the case. este es el caso. When the sisters in the church life are normal, Cuando las hermanas en la vida de iglesia están funcionando normalmente, they're healthy, están saludables, they are strong son fuertes, in a good sense. en un buen sentido, ¿verdad? I tell you, that church will be a strong church. Les digo, esa iglesia será una iglesia fuerte. Even if the brothers are a little bit dumb, Aunque los hermanos son un poco a little bit tontitos, stupid, un poco estúpidos, but the sisters, they are normal. pero las hermanas son normales. That church will still be good. Esa iglesia But será if you go to a church, saludable. Pero the si va a una brothers are iglesia, so strong, los hermanos son muy but the ejercitados sisters are weak. y las hermanas están débiles They are spiritually unhealthy. y están enfermas They espiritualmente, are dead. están muertas, I tell you, that amortecidas. church cannot go on. Esa iglesia no puede avanzar. The building up of a church La edificación de la iglesia depends on the sisters. depende de las hermanas, Much more than the brothers. mucho más que de los hermanos. The brothers are crucial. Los hermanos son cruciales, No doubt about that. claro, sin duda alguna. We cannot do without the brothers. No podemos hacer nada sin los hermanos. But I tell you, in a church life, Pero en la vida de iglesia, sisters are much more important. las hermanas son mucho más Brother Lee importantes. said, El hermano Lee dijo, the 70% of the building up of a church depends on the sisters. la edificación de la vida de iglesia depende el 70% de las So, hermanas. not only numerically, Así que no solo numéricamente, but spiritually, sino espiritualmente, there is the need for the sisters. hay la necesidad de las hermanas. I like to tell you, sisters, do not despise yourself. Quiero decirles, hermanas, no se desprecien, no se menosprecien, Don't be proud. no se enorgullezcan, Don't be rebellious. no se rebelen, Don't be out of order. no se salga fuera de orden. Stay under the covering of the brothers. Manténganse bajo la cubierta de los Learn hermanos, to be submissive. aprendan a ser But sumisas, I tell you, you must take the lead pero deben tomar la delantera in the spiritual thing. en las cosas To espirituales love the Lord. para amar al Señor, To follow the Lord. seguir al Señor, To serve the Lord. servir al Señor And to build up the church. y edificar la iglesia. Your family, your physical family depends on you. La familia física de usted depende de And the usted spiritual family of the church depends also on you. y la familia espiritual de la iglesia también depende de usted. Oh, how we need sisters like this. ¿Cuánto necesitamos hermanas así, Like these 6 Mary. como estas 6 Marías? Now, we come back to this mother of Jesus. Regresamos ahora a María, la madre de You Jesús. can look at the outline. Podemos ver el bosquejo. More qualities and characteristics. Aquí vemos más características y cualidades de ella. Now, in B, En el B, you have being a godly, well, you just read it. please. lo leemos, lo leemos, el B. Es una mujer piadosa, quien no solo estaba calificada para ser un canal para la encarnación del Salvador, sino que proveyó un ambiente piadoso
en el cual el Señor creció en su juventud. The other characteristic of this Mary, La otra característica de esta María, she might have been a country girl. tal vez ella era una campesina. I told you, probably quite poor. Families, Probablemente la familia era muy pobre, muy You know, humilde. Galilee is a poor country. Sabe, Galilea era una región pobre. She and Joseph, her husband, were from the same place. Ella y José eran del mismo lugar. They were Nazarene, Eran nazarenos, a despised region in Judea. una región despreciada en Judea. Their ancestors were kings, David, Solomon. Sus antepasados eran reyes, But by their Salomón, David. time, they were just the common people. Pero ya para el tiempo de ellos era gente común solamente. Carpenter. You see, Carpintero. Joseph was a carpenter. José era un carpintero. But I tell you, this dear sister Mary, Pero esta querida hermana the María, mother of Jesus, la madre de Jesús, she might have been in a poor family, aunque estaba en una familia pobre, but from her speaking, pero de la manera que ella hablaba, from her conduct, de su conducta, we can tell that she was a knowledgeable woman. podemos darnos cuenta que ella era una mujer de conocimiento. Knowledgeable in the Word of God. Conocía la palabra de Dios. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, when she spoke to Elizabeth, cuando ella le habló a Elizabeth when the babies are in both of their womb, y los bebés estaban you know, en ambos vientres, Elizabeth had John the Baptist, Elizabeth cargaba a Juan el Bautista, her cousin. el primo. She had Jesus in her Ella womb. tenía a Jesús. They saw each other, Se vieron la una a la otra. and Elizabeth's womb jumped. Huh? Y del vientre de Elizabeth saltó Juan. And so Elizabeth said something. Elizabeth dijo algo. Then after that, Mary said something. Después María dijo algo. That, speaking of Mary, could be considered a prophecy. Ese hablar de María podemos considerarlo como una profecía. You know, today we have prophesying meetings. Sisters, you need to be today's Mary. ¿Sabe? En las reuniones de profecía de la iglesia, ustedes, hermanas, deben ser María To prophesy. para profetizar. Sisters, you need to prophesy. Hermanas, deben profetizar. Some of you say, the Bible say the woman should not speak. Algunas dirán, bueno, la Biblia dice que la mujer no debe The hablar, woman should be silent. debe estar silenciosa. I know you are quoting the scriptures from 1 Timothy. Yo sé que está citando las escrituras de Primera de Timoteo, But listen, those verses refers to a kind of teaching with authority. pero escuchen, esos versículos se refieren a hablar con A autoridad. sister should never teach with authority in a congregation. Las hermanas nunca deben enseñar con autoridad en la congregación. That is the job of the brothers. Ese es el trabajo de los hermanos. But the sisters can prophesy. Pero las hermanas sí pueden profetizar. Because in 1 Corinthians 14 it says, all can prophesy. Porque en 1 Corintios 14 la Biblia dice, todos pueden profetizar. Sisters, I encourage you to prophesy Hermanas, les animo a profetizar on Lord's Day. en el día del Señor. But how could Mary, the mother of Jesus, prophesy so well? Pero ¿cómo fue que María, la madre de Jesús, profetizó tan She bien? was literally quoting the scriptures from sentence to sentence. Literalmente, lo que ella habló, estaba citando versículos del Antiguo Testamento, oración tras oración. Se memorizó las Escrituras. That proves she knew the Word of God. Eso prueba que ella conocía la palabra de Dios. Sisters, you must not think the Bible is for the brothers. Hermanas, no deben pensar que la Biblia es solo para los hermanos, To be a useful sister, para ser una hermana útil, to bring forth Christ, para producir a not Cristo only so, but to raise up Christ. y para levantar, criar a Cristo. Your job is not just to bring the Lord forth. Su tarea no es solamente producir a Cristo, Your job is to raise up Christ in the church. sino es también desarrollar, levantar, criar a Cristo en la vida de In iglesia, your children, en sus hijos, in the young ones, en los jóvenes, in the new ones. en los nuevos creyentes. But how could you raise them up? Pero ¿cómo lo hará?
You need to raise them up in the fear of the Lord. Debe criarlos en el temor del Señor. You need to raise them up in the knowledge of God. Debe criarlos en el conocimiento de Dios. And all this is found in the Word of God. Y todo ello se encuentra en la palabra de Dios. Sisters, you need to know the Word. Hermanas, deben conocer la palabra de You Dios. need to study the Word. Deben estudiar la palabra de You Dios. need to be like Mary. Deben ser como María. She was, it says here, having the knowledge of and love for God's holy Word. Dice, punto 1, tenía el conocimiento de la palabra santa de Dios y la amaba. Some of the sisters, they have a Bible. Tal vez algunas de las hermanas tienen una Biblia It's always put on the top of the refrigerator, y siempre está encima de la refrigeradora collecting dust. y está ahí agarrando polvo. No. No, You need to read the Bible. deben leer la You say, Biblia. I'm busy. Dice, bueno, usted dice, estoy muy ocupada. Well, how busy you are, you still have some time. No importa cuán ocupado usted esté, The todavía problem- tiene tiempo. The problem is not your busy. El problema no es que esté tan The ocupada. problem is you don't have a love for the Word. El problema es que usted no ama la palabra. You have to pray, Lord, put within me a love for your Word. Debe de orar, Señor, pon en mí un amor por tu palabra. I cannot live without the Word of God. No puedo vivir sin la palabra de Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. You know, listen, the Lord Jesus grew up in this home. El Señor Jesús se crió en este hogar. He was God, Él era Dios, but he was also 100% a man. pero Él era 100% hombre. Do you think the Lord Jesus grew? Never read the scriptures? ¿Usted cree que el Señor Jesús One se day crió, at 12 years nunca vio las Escrituras y a los 12 años Went to Jerusalem, fue a Jerusalén, opened the Bible in the synagogue, abrió la Biblia en la sinagoga and right away he starts speaking y the word, empieza a hablar la expounding on the palabra word. y explicándola? Do you believe this? ¿Usted cree esto? No. No. This breaks the law of nature. Esto quiebra la ley de la naturaleza. This is a miracle. Este es un milagro. The Lord Jesus was a man. No, el Señor Jesús era un hombre. Every aspect, he grew up like a man. En todo aspecto, Él se crió He como needed to hombre. sleep and eat and breathe just like you and Él I. tenía que dormir, comer, igual que usted y yo. He need to what? He need to learn and study just like you and I. Y Él tuvo que aprender y estudiar, así como usted y yo. How did the Lord Jesus know the scripture? Como el Señor Jesús conocía las How Escrituras. did the Lord Jesus grew up to be such an knowledgeable person? Como Él se crió para ser una persona que tenía tal conocimiento Of de la course, palabra. he had the divine wisdom, no Claro, doubt. tenía la sabiduría divina, sin But duda alguna. we must give credit to Mary, his mother. Pero debemos dar el crédito a María, su madre. The mother raised up such a child. La madre levantó, crió tal hijo. She didn't just give him birth Ella no Her solo ember. le dio, lo engendró, le dio nacimiento and let him hang out with the gangsters. y dejó ahí que se In fuera the con las streets. pandillas, en las calles. Today, sorry to say this, the dropout rate Hoy from school la proporción de jóvenes que dejan la escuela, is quite high among the Hispanic population. ese porcentaje So- es muy sorry alto to say this. entre I- las familias que hablan I español. don't say this to criticize. No digo esto para criticarlos. Well, you may say, all the influence are so bad. Usted dirá, bueno, la influencia es muy mala. This and that. Well, Esto y I agree with aquello. you. Sí, estoy de acuerdo. But I'd like to say something to you mothers Pero quisiera decirle algo a ustedes, madres, and even future mothers. y aún a las futuras madres. You have a big job. Usted tiene una gran tarea. I have used the English word, don't abdicate your responsibility. No claudique su responsabilidad, o sea, no la Don't ponga a un excuse lado. yourself. No tome Well, excusas. I didn't have that much education. No diga, bueno, no tuve I educación. don't know all these things. Bueno, yo no sé todas estas cosas. Well, you need to learn. No, usted debe aprender. You might not know all the things, Tal vez no sabe todo, but I also know some mothers. pero yo sí conozco They hermanas, have very little education, madres que tienen muy poca but educación, they have a heart. pero tienen tal They have a corazón, burden. tienen carga, They have a way tienen la to manera raise up some children de criar a sus hijos that are more than educated. y aún son más que educados.
Yes, the society is degraded, Sí, la sociedad está degradada, but the home is important. pero el hogar está preservado. We must not give up. No debemos darnos por vencidos. We must not be irresponsible. No debemos ser irresponsables. We must provide the best environment Debemos proveer el mejor ambiente to help our children to be educated para ayudar a la educación de nuestros hijos. in the secular way, sense. Estoy hablando esto en el sentido But sisters, secular Also in the spiritual realm. y también en la esfera espiritual. Both your own children in the flesh Tanto sus hijos en la carne and the young people in the church y life. los jóvenes en la vida de iglesia. You may not be, one of the co-workers who give messages, Tal vez usted no es de los colaboradores que dan mensajes, but you love the word. pero usted ama la palabra. And you impart this love into the next Y generation. usted imparte tal amor en la próxima So generación they will also love the word of God. para que ellos también amen la palabra de Dios. I can tell you, when I was young, Yo puedo decirles, cuando yo era joven, not my mother, no mi madre, but my grandmother pero mi abuela imparted this into me. impartió este amor en mí. Every time she sees me, Cada vez que me veía, Minoru, did Minoru. you read the Bible? me decía, ¿has leído la Biblia? Anyway, Bueno, okay, he said, come. ven. Let's make up. Bueno, vamos Let's a read leer. the Bible. Leamos, a ponernos al día, vamos. Vamos a leer. I didn't like it. No me gustaba. I hate it. Oh. No, I didn't hate her, but I didn't like to see her. No la aborrecía, pero no me gustaba Every verla. time I see her, Cada vez que la did you veía, read the Bible? me decía, ¿leíste la Biblia? I like to have parties. No, me gustaban las fiestas. Oh, I like to have fun. Me gusta divertirme. I don't like to read the Bible with an old lady. No me you gusta know? leer la Biblia con una anciana. Old church lady. Una anciana en la iglesia. But anyway, Pero de todas maneras, as the years wore on, mientras iban los años, avanzaban, that reverence for the Word and that love for the Word was put inside in me as a seed. esa reverencia y ese amor por la palabra fue puesta en mí como una semilla. One day, that seed blossomed. Un día esa semilla floreció. Some years later. Unos años después, You see what I'm saying? ¿ve lo que digo? My grandmother, who is dead now, Mi abuela, que ya murió, she also got me saved. también fue la que me condujo a salvación. She raised me up. She was my mother. Me crió, fue mi madre. Physically, she was my grandmother. Físicamente era mi abuela. Spiritually, she was my mother. Espiritualmente fue mi madre. I tell you, to this day, I owe her a lot. Hasta este día le debo mucho. Even as I think about her, I just remember her a lot. Aún mientras hablo de ella, la recuerdo. Well, sisters, you all have to be that woman. Hermanas, todas deben ser esa mujer. This, many brothers cannot do. Esto los hermanos no pueden hacer. You can do. Ustedes sí pueden hacerlo. My wife, Mi esposa, at night, en la noche, would just be with my daughter está con mis hijas to read the Bible. y lee la Biblia con ellas. Right? Just a little bit. Solo un poquito, Just a little bit. un poquito. Now, you see, it builds up a habit. Eso edifica un hábito. Sisters, do this. Hermanas, hagan esto. I tell you, the Word sanctifies your home. La palabra santifica el hogar de ustedes. I was with the brothers a month ago. Up Estaba here. con los hermanos hace unas semanas I was at war, y estaba en guerra, not with the brothers, no con los hermanos, but with something else. con algo más. It's called the television. Se llama la televisión. The television. La televisión. I tell you, how many hours you can spend before the television. ¿Cuántas horas pasa usted enfrente del Especially today, televisor? the Spanish soap opera. Y especialmente hoy las telenovelas. You know, the Spanish soap opera. Oh, las telenovelas en This español. one loves that one. Este ama That one loves this one. aquella ama aquella. And this one hates that Y one. aquel odia a aquel And that otro. one is jealous Y about aquel this está one. celoso del otro. Ah, Oh, you just turn it on y usted lo You're like prende this. y usted se queda así, for an hour. absorta por 1 hora, 2 hours. 2 horas. While
The children is in the gang, with the gang. y los hijos están en la You pandilla. are watching this one love that Y one. usted está viendo que este ama a aquel otro. I tell you, the television. Les digo, el televisor, Not only the sinful thing, no solo las cosas pecaminosas, but it takes away the time. sino que les roba el tiempo. It just usurps the time Les roba, les usurpa el for tiempo. so many positive things. De usarlo en tantas cosas Even in positivas, the regular, normal society. aún en las cosas de la sociedad If normal. we would just forget about that, Si nos olvidáramos de eso, we have much more time to be in the Word. tendríamos mucho más tiempo para estar en la palabra. Oh, dear sisters, Hermanas, your queridas, job is not just to give birth to Christ, su tarea no es solamente producir but Cristo, raise up Christ sino criarlo in your children en sus hijos and in the young people in the church. y en los jóvenes en la iglesia. Here it says, number 2, keeping the divine speakings and pondering them in her heart. Dice en el 2, guardaba el hablar divino y lo meditaba en su corazón. Some of the sisters, they hear something. Algunas de las hermanas which escuchan says algo, They come in this year and go out the other year. entra por este oído, sale por el otro. After 10 years, Después de 10 años, they went to all the meetings, fueron a todas las reuniones, but they retained nothing. pero no retuvieron nada. Not Mary. No María. Not Mary. María no fue así. It's very important in number of verses. Es muy importante, en un It says número de Mary versículos dice, kept those things in her heart María guardó esas cosas en su corazón and pondered them. y las meditaba. That means she would not let the word go. Eso significa que no dejaba caer, irse esa palabra. After she heard a word, Después que oyó esa palabra, you know what word? ¿saben las Lot of palabras? words. Muchas palabras. Lot of words. She heard some word from the Lord Jesus. Ella oyó palabras del Señor Jesús, Even from the 12-year-old Lord Jesus. aún del Jesús de 12 años. She heard the word from Elizabeth. Oyó la palabra de Elizabeth, She heard the word from this or that. I de tell aquí you, y de after allá. that, she kept those words. Después de oír esas palabras, las guardó Pondered them. y las meditaba. Sister, learn to ponder on the word. Hermanas, aprendan a meditar Think sobre la about the word palabra. again. Piense acerca de esa palabra de nuevo. After you hear a message, Después que escucha un don't mensaje, just throw it, put no it away. solo tírelo, no solo lo Take tire. some time No, tome tiempo. to go over it again Invierta tiempo para repasar ese mensaje de nuevo. with prayer. Con oración. Think about it. Piense acerca de I ello. tell you, the word says, let the word of Christ inhabit you. La Biblia dice, permita que la palabra de Dios more en usted. It not just listen to the word. No solo escuche la palabra. You know, we'll see tonight, Mary, that Mary of Bethany, loves to sit at Jesus' feet to listen to the Lord. Veremos esta noche que esa María de Betania amaba estar a los pies de But I Jesús like to para tell you, escucharlo a él. not just to listen, Pero no solo para but to escuchar, hide the word in your heart sino para esconder esa palabra en el corazón and ponder on it. y meditar sobre ella. Don't let your mind your heart be filled with so many junk, No deje que su corazón se llene de tanta basura, like the story of the soap opera. como las historias de los cuentos de las I telenovelas. wonder what tomorrow's episode will Y say. usted se pone a pensar, ¿qué será el episodio de mañana? Will Ricky kick out what? Ricky You know what I mean. ¿Qué va a hacer Ricky mañana en el episodio de la telenovela? Your mind is full of the plots of the soap opera. Usted está lleno de las distintas cosas que están sucediendo en esa telenovela, How ¿no? about let the word fill your heart? No, ¿qué tal que la palabra llene su corazón? You will be sanctified, Usted será santificada and your whole house will be sanctified. y todo su hogar será santificado también. The word cleanses us. La palabra nos limpia. Why our houses are somewhat worldly, ¿Por qué not so nuestros clean? hogares son mundanos, no tan limpios? There's not enough word of God. No hay suficiente palabra. When you're with your husband, Cuando está con su you're esposo, full of your own words. está usted llena de All sus of propias your own palabras, speaking. de su propio hablar. How about some divine speaking ¿Qué tal un hablar divino out of your mouth que salga de su boca to nourish your husband, para nutrir a su to esposo, supply him when he's down? para suministrarlo a él cuando él esté decaído? You see, you don't have the word.
¿Ve? No, You just usted no have some tiene esa kind of palabra. human words. Solo tiene palabras humanas. Human words sometimes can comfort people. Las palabras humanas de vez en cuando sí pueden consolar a las Can. personas. Sí But I tell pueden. you, ultimately, Pero les digo, it finalmente, takes the word of God se requiere la palabra de Dios to really heal, para en verdad sanar, to really supply, para en verdad suministrar to really strengthen. y en verdad fortalecer. Your family needs the word of God. Su familia necesita la palabra de Dios. So does the church. Y también la iglesia. Number 3, fulfilling the requirement of the law so that Jesus could be a proper Israelite. 3. Cumplió con el requisito de la ley para que Jesús pudiera ser un israelita apropiado. You see, they were still Old Testament people Todavía era pueblo del Antiguo Testamento in a transition y estaba time. en un periodo de transición. And in order, Jesus has to fulfill the law. Y Jesús debía cumplir la ley. You see, they were one with God at that time to keep that law. Ellos eran uno con Dios para cumplir esa ley. Of course, later on, the law was done away. Claro, más tarde la ley fue abolida, But they were proper Old Testament saints. pero eran santos apropiados, debidos del Antiguo This is Testamento. all so that Jesus could be a proper Israelite, Esto fue para que Jesús llegara a ser un israelita to apropiado fulfill the prophecy. y cumplir así las profecías. Number 4, caring for and raising up Jesus humanly. 4. Cuidaba y criaba a Jesús de una manera humana. You see, in Luke, it talks about Ve- Jesus grew up En Lucas 2 habla de cuando and Jesús se became crió strong y se and fortaleció was filled with wisdom. y estaba lleno de And the sabiduría grace of God was upon y him. la gracia de Dios estaba sobre él. Well, you say, God did it. Bueno, usted dirá, Dios lo hizo. Well, God did it. Sí, Dios lo hizo. But God did it through a human being. Sí, pero Dios lo hizo por medio de un ser humano, Mainly, I believe, through his mother. principalmente por María, su madre. Mary raised Jesus up humanly. María crió a Jesús humanamente And in many ways, Jesus benefited from her nurturing. y en muchos aspectos Jesús se benefició de tal nutrimiento, tal cuidado. Okay, we come to C. Punto C. You say, please read. Leamos juntos. Aprendió a conocer al Señor conforme al Espíritu y no la carne. Aha. Mary was a godly woman. Oh, María era una mujer piadosa. And all the sisters, you all have to be godly women. Y ustedes, hermanas, deben ser mujeres piadosas. That's in Timothy. Esto está en Go Timoteo. read the epistle of Timothy. Lea la epístola a It Timoteo. says the woman should be godly, Dice que la mujer debe ser piadosa, full of God. llena de Dios. This is to provide an environment in the church Esto provee una atmósfera en la iglesia that we all can grow up. en la cual todos podemos But- criarnos. She was still a natural human being. Pero también era un ser humano natural. Still, she needs some dealing. Así que todavía necesitaba cierta disciplina. Sisters, you are the same. Hermanas, ustedes también. I'm the same. Yo soy igual. We are still people in the flesh. Todavía somos gentes en la carne, Natural people. So, personas naturales. she needs to learn some lessons. Así que debe aprender ciertas There are lecciones. two cases. Number Hay one, dos casos. Punto 1. she took the Lord Jesus to Jerusalem. Llevó a Jesús a Jerusalén And then on the way home, Jesus stayed in Jerusalem y de regreso Jesús se quedó en for a few Jerusalén days. por unos días. Oh, they were very distressed and went back to Y Jerusalem. ellos estaban muy preocupados y regresaron a And Jerusalén. found him in the synagogue expounding the word. Lo encontraron en el templo ahí exponiendo la palabra. They say, don't you know, they told him, don't you know we are distressed? Le dijeron, ¿no sabías que estamos Your preocupados por ti? father and I, where were you? Tu padre y yo estamos preocupados. ¿Dónde estabas? What did the Lord say? ¿Qué dijo el Señor? He said, don't you know I have to take care of my father's business? ¿No saben que debo de atender los negocios de mi padre? That was the first time that she has to learn to cut off her natural relationship with the Lord Jesus. Esta fue la primera vez que ella tuvo que aprender la lección de cortar su Yes. relación natural She con was his Jesús. mother in the flesh. Sí, era la madre de él en la She carne. loved him. Lo amaba, She raised him up. lo crió.
But there comes a time. Pero llega un punto That relationship has to be cut que off. esa relación debe ser cortada. Oh, not easy. Oh, esto no es fácil. Not so easy. No es fácil. But it says she kept those words in her heart. Pero dice que guardó estas palabras en su corazón. She has to let Jesus go Ella tuvo que dejar a Jesús ir to do the Heavenly Father's business. para que Jesús hiciera el negocio celestial del Padre. I'd like to also say a word to the mother. Quisiera darle una palabra a las madres, Even regarding your physical children. aun en cuanto a sus hijos The físicos. Lord gave them to you. El Señor se los dio a Don't ustedes. think those are your children. No crea que esos son los They hijos de are ustedes. God's inheritance. Ellos son la herencia de Dios, Given to you for your, what? For your stewardship. dadas a ustedes para su mayordomía, para la mayordomía de Up ustedes. to a certain point, Hasta cierto punto. you have to let them go. Usted, desde ese punto en adelante, debe dejarlos You ir. have to let them go to follow the Lord. Debe dejarlos ir a que sigan al Señor. I know there are some dear brothers and sisters. Hay queridos hermanos y hermanas, They raise up some children in the church life. criaron a sus hijos en la vida de iglesia. One day the children wants to go to the full-time training. Un día el joven desea ir al entrenamiento a tiempo completo. And not only so, they want to serve the Lord Y full-time. no solo eso, desean servir al Señor con todo su tiempo. Even these good saints cannot take it. Aún estos santos buenos, queridos, no No. pueden aceptarlo. You need to get a job. No le dicen al You joven, need to debe de get the best trabajar, education. consíguete una mejor educación. You need to take care of me. Tienes que tomar cuidado de mí. Learn to let them go. Aprendan a dejarlos ir, To follow the Lord Jesus. a que sigan al Señor Jesús. Number 2. Being Punto dos. subdued in her natural life. Fue subyugada I en su tell you, vida natural. This Mary, I tell you, this Mary, a mother of Jesus, Esta María, la madre de Jesús, I believe she was a strong woman. yo creo que ella era una mujer She fuerte. was very submissive to God. Ella era muy sumisa a Dios, A virgin. una virgen. But let me tell you, Pero déjeme I have decir- reason to believe Tengo razón para creer she is tough. que ella She's a Dura. tough lady. era una mujer dura. Don't you think so? ¿No cree usted? Not only so, she's quite opinionated. Y tenía muchas opiniones. Look, they Mire. were together at a wedding, Estaban en una boda and the wine ran out. y se agotó el vino. She came. She was the mother of Jesus. Ella era la madre de Jesús. She knew who Jesus was. Ella sabía quién Surely era she Jesús. know Ella that sabía. this is the Son of God. Ella sabía que este es el Hijo And de Dios he can perform miracles. y que Él puede hacer milagros. No problem. No hay No problema. wine, no problem. No hay vino, no hay This guy problema. will solve it. Este hombre puede So he came to solucionarlo. him. Así que vino a él. There is no wine. Mira, no hay vino. She knows what she's saying. Ella sabe lo que le está And diciendo. he knows what she's saying. Y él sabe lo que ella está That diciendo. means it's time for a miracle. Ella le está diciendo, es tiempo para un milagro. It's time for a miracle. Tiempo para un milagro. What do you think about this? ¿Qué You know, piensa what de did eso? the Lord say? ¿Sabe lo que dijo el Señor? Woman, Mujer. not mother, woman. No le dijo madre, le dijo mujer. Aha. Ah, Don't come with me with this mother stuff. no me vengas a mí con este asunto de madre. Woman. Mujer. It's still a very endearing term. huh? Es todavía una manera de hablarle de una manera querida, My dulce. time has not yet come. Mi tiempo no ha llegado todavía. You jumped the gun. You know, what is the Spanish saying? Te adelantaste. Fuiste muy rápido. you are too Te adelantaste. The timing is not in your hand. Todavía el tiempo no está en tus manos. But she would not stop. Pero ella no paró. She say, okay, tell Ella the servants, do what Le dijo, he says. le dijo a los siervos, siervos, hagan lo que él dice. She got a little subdued. Ella fue subyugada un She still poco, want to pero give todavía some instruction dar ciertas instrucciones to help the miracle to be performed. para ayudar a que este milagro I sucediera. tell you, she is quite tough. Ella muy dura, muy fuerte en su opinión. But I believe through that,
Pero por medio de eso, she also learned a lesson también aprendió una lección to be subdued in her natural opinion. de ser subyugada en sus Now let opiniones me apply it naturales. to us today. Ahora quisiera aplicarlo hoy en día. Sisters, Hermanas, Don't you have the experience? ¿no tienen la experiencia? Sometimes, Hay veces. you have a difficulty. Tiene una The dificultad. church has a difficulty. La iglesia tiene una dificultad. Your family has some Su difficulty. familia tiene cierto Right problema. away you come to the Lord. Inmediatamente viene el Señor. Lord, the wine ran out. Señor, ya se fue el vino. There's a problem here. Hay un problema aquí. Sí. Problem. Problema allí. You know what I mean? ¿Sabe lo que digo? A lot of times, Muchas veces silence. hay silencio de parte del Señor. Every day you go to the Lord. Usted va al Lord, Señor, don't you know there's a problem? ¿no sabes que hay In un the problema church? en la In iglesia, the family? en la With my familia, husband? con mi esposo? Lord, how about this? How about- Señor, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? Silence. Y el Señor, The Lord never talked to you. silencio. El Señor no le dice You say, nada. how come the Lord doesn't answer Dice, my ¿por qué el prayer? Señor no responde mi oración? Those are not your prayers, those are your opinions. Estas no son sus oraciones, esas son sus opiniones. You know, later on we'll find the other Mary and Martha full of opinions. Más tarde veremos que la otra María y Marta llena de You opiniones. remember? ¿Se Lazarus recuerda? Lázaro was sick. estaba They enfermo sent for Jesus to come, y enviaron para que Jesús but Jesus viniera. would not come. Jesús no venía. Then Jesus decided he would come, Entonces Jesús decidió sí. and Lazarus died already. Y ya había muerto Lázaro. Martha Así que and Mary, Marta, María, they just came to the Lord. vinieron al Señor. Lord, don't you know? Señor, ¿no sabes? If you had come earlier, Si tú hubieras venido antes, Lazarus would not have died. Lázaro no hubiera Now muerto. you showed up. Ahora vienes He's acá. thinking Ya already. apesta. Wrong timing. Oh, mal Bad tiempo. timing. Viniste a un tiempo equivocado. It says there, Jesus wept. Dice ahí, Jesús lloró. One of the shortest verses in the whole De los Bible. versículos más pequeños en la Jesus Biblia. wept. Jesús lloró. You know, some people think Jesus wept because Jesus loved Lazarus so Algunos much. piensan que Jesús lloró porque amaba a Lázaro. I think there's something to that. Sí, hasta cierto punto sí. But Brother Lee told us, Pero el hermano Lee nos habló. mostly not because of that. Principalmente no lloró Because por causa de Jesus would eso. raise him up just like that. Porque él sabía que lo iba a levantar. Iba a resucitar. Jesus was so distraught Jesús by estaba the natural opinions of his believers. tan perturbado por las opiniones naturales de sus creyentes. All together in the natural realm. Todo el tiempo en la They esfera do not natural. know the resurrection. No sabían, no conocían la vida de resurrección. That caused Jesus to cry. Eso hizo que Jesús How llorara. many times our kind of so-called prayer make Jesus ¿Cuántas cry? veces nuestra clase de oración en comillas hace que Jesús llore? You don't know the Lord's timing. Usted no conoce You el don't know tiempo the del resurrection Señor. power. Usted no conoce el You poder just de la know, Lord resurrección. Jesus, how Usted about solo it? sabe, How Señor, ¿qué about tal it? esto? ¿Qué tal When, esto? Lord? Haz esto, Señor, How come ¿cuándo? you're still not solving my ¿Por qué problem? tú no solucionas nuestros problemas? Bothering the Lord. Molestando al Señor. All natural opinions. Todas son opiniones naturales. You need to be subdued. Usted debe ser The subyugada. Lord would not answer your El prayer Señor no va a responder la oración de usted until you stop your opinions. hasta que usted cese de He opinar. will not come and save you Él no vendrá a salvarlo until you are dead. hasta que usted esté Until you muerto, stink in hasta que the usted grave. apeste en la tumba. Do you understand? ¿Me entiende? You know what I'm saying? ¿Sabe lo que estoy diciendo? So next time, dear sisters, La próxima vez, hermanas, wait a little queridas, bit. espere un rato, Slow down. más despacio. Don't offer your opinion. No dé su opinión tan rápido. You just keep quiet. Usted cállese. Give the Lord the time. Dele al Señor la Time oportunidad. is the best instrument in the Lord's hand. Dele el tiempo al Señor para que el Señor lo use. His timing is to what? Is for His glory. El tiempo del Señor lo usa Él para su gloria. Sisters, one more thing. Una cosa In the más, church hermanos. life, En la vida de iglesia you must learn not to have natural relationship. debe aprender a no relacionarse con You otros must de una learn manera not to natural. know one another according to the flesh. No debe conocerse los unos a los otros The de manera big natural. problems in the church are cliques Un gran problema en la vida de iglesia son grupitos, partidos, among sisters. facciones entre las hermanas. Those are natural. Esas son relaciones Those naturales. are honey relationships. Esas son relaciones de miel. And honey corrupts. Y la miel corrompe. Honey ferments. La miel se fermenta.
no honey, sisters. No debe permitir la miel en las relaciones de usted con nosotros. Don't be with some sisters because you prefer them. No esté con unas hermanas solo porque las prefiere a ellas. Don't even exercise natural sympathy towards another sister. Siquiera simpatice con otras hermanas To de una elicit manera natural, their kind of pity. para que ellas tengan And misericordia their de kind of usted, natural, what? Love. o que ellas simpaticen o la amen a usted de una manera natural. Pretty soon you become two peas in a pot. What Entonces de ahí llegarán a ser dos guisantes en una vaina, juntas. You go shopping together. Va de compra juntos, You do everything together. hace todo junto. No one else can join you. Nadie puede estar ahí con ustedes. This is a cancer. Este es un cáncer. Don't have this. No permita esta relación. Paul told us we have to love impartially, Pablo nos dice, amemos con with imparcialidad, no preference. sin preferencia. This is easier said than done. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, It requires you to die to the natural porque man requiere que usted muera a su and hombre learn to natural relate to the saints in the spirit. y que aprenda a relacionarse con los santos You look en at el someone. espíritu. You look at some sister. Usted ve a una hermana, You just don't like her. no le You cae don't know bien, why. You just don't like her. ni sabe por qué, pero no le You cae just don't bien, like her face. no le gusta la cara de ella. But this one, Pero ella, you just like. ella sí, Ah, con ella sí, se I lleva am bien. from Costa Rica. Oh, yo soy de Costa Rica. She is from also Costa Rica. Ella también es de Costa Rica. Where is she from? ¿Y ella de dónde? Mexico. De México. So Esto es natural. this will tear down the church. Esto derriba la You iglesia. must kill this. Debe matar esto. This is all the flesh. Esta es la carne. No, we love the Christ in one another in the spirit. No, amamos el Cristo que está en los unos en los otros en el Espíritu. Not so easy. No Let me es tell tan you, not so fácil. easy. No es tan fácil. But you have to do it. Pero debe Okay, D. aprender. Please raise D. D, leámoslo juntos. Estuvo junto a la cruz de Jesús, lo que indica que ella era una con el Señor en su crucifixión. Oh, this is a good point. Este es un buen punto. This woman, this sister, Esta mujer, esta hermana, takes her place always by the cross of Jesus. permanece junto a la cruz de Cristo. May I ask you, sisters, Puedo preguntar, where are you hermanas, this afternoon? ¿dónde está usted en esta tarde? Don't say I'm in Engedi. No diga estoy en Engedi. You must say I am by the cross of Jesus. Diga estoy junto a la cruz de Cristo. Anytime people find you, may that person find you always by the cross. Cuando la gente lo haya a usted, lo encuentre a usted, que le encuentre junto a la cruz de Cristo. How about that? ¿Qué tal esto? That is not a pleasant place to be, it seems. Esto aparentemente no es un lugar placentero, But I tell you, it is the sweetest place to be. pero es el lugar más dulce donde está. You know, in the Song of Songs, ¿Saben? El there is Cantar the de what? Cantares, The crevice, right? The crevice by the side of the mountain. In Song of hay, Songs, right? hay como un abismo a la par de un lugar escarpado cerca de la montaña. That is a place of death. Esta hendidura ahí es un lugar de muerte. Sisters, you have to stay by the cross. Tiene usted, hermanas, que permanecer junto a la In the cruz, position of death. en la posición de la muerte, Always identify with the Lord's death. siempre identificándose con la muerte del Señor. Then, Entonces, I tell you, life will come out of you. entonces la vida surgirá de Paul usted. says, death works in me, Pablo dijo, la muerte opera en mí, but life in you. pero la vida en usted. If there is a group of sisters Si hay in un the grupo de hermanas en la iglesia, church, always by the cross, siempre junto a la that cruz, church esa iglesia full of life, estará llena de vida, full of resurrection. llena de resurrección. It says here, remaining in the death of Christ, Dice, permaneció en la muerte de under cruz, the killing work of the cross, bajo el poder aniquilador which de la consumes cruz, the flesh and the natural man, que consume la carne y el for the hombre release natural, of the divine life for the sake of the body of Christ. a fin de liberar la vida divina para el beneficio del cuerpo de Cristo. You say, I want to build up the church. Usted dice, quiero edificar la iglesia, I want to supply the saints with the divine life. quiero suministrar la vida divina a los santos.
Sisters, there's only one way. Hermanas, solo hay una I manera. don't know of another way. Yo no sé de otra manera. And that is you have to be crucified. Y esta manera es que usted debe ser crucificada. When you are always so alive, Cuando usted está siempre tan viva, your old man is still living, su hombre viejo todavía vive, se you are so manifiesta. free in your natural man, Es tan libre usted en su hombre natural, with your husband, con su esposo, with your children, con sus hijos, even with yourself, aún con usted misma. no life will come out of you. Ahí nunca surgirá la vida de usted. Maybe some knowledge, Tal vez cierto even conocimiento, some local church knowledge, tal vez algún conocimiento que aprendió en la iglesia but local, no life. pero no habrá vida. Life only comes from the crucified one. La vida divina solo surge de los que están en la crucifixión. Dear sisters, you must take the lead to live by another life, Hermanas, deben ustedes tomar la delantera para vivir por la vida divina, by the Lord's love. por la vida del Señor. This is for the body of Christ. Esto es para el beneficio del cuerpo de Cristo. You know, let me say something. Quisiera decir algo. Brother Lee says, the reality of the body of Christ El hermano le dijo, la realidad del cuerpo de Cristo is just the corporate living of a group of God men. es el vivir corporativo de un grupo de Dios hombres. When we all live this way, Cuando todos vivimos así, denying our life, negando nuestra vida, living the life of God, viviendo la vida de Dios, there would be the reality of the body in our locality. ahí, en nuestra localidad, habrá la realidad del cuerpo de Number Cristo. 2, experiencing a life transfer through Dos. the life-imparting death of Christ. Experimenta un traslado de vida mediante la muerte de Cristo que imparte vida. Thus becoming the disciple John's mother in the spirit, and John becoming a son to her. Y llega a ser en espíritu la madre del discípulo Juan, y él llega a ser un hijo para ella. Oh, I just don't have the time. Oh, no tengo el tiempo. I wish I can have a whole message just on this point. Quisiera poder darles un mensaje solo en este punto. They were all at the cross. Estaban todas en la cruz. Mary was there. María estaba allí. At least one brother was there, Al menos un hermano estaba allí. John. Juan. And the Lord was dying there. El Señor estaba ahí, muriendo. You know, the Lord spoke 7 sentences on the cross. El Señor habló 7 oraciones en la cruz. Do you know those 7 sentences? ¿Sabe cuáles son esas 7 oraciones? Quite interesting, right? Muy interesante. Let me test you. Quiero probarles. What is the last sentence? ¿Cuál es la última oración? It is finished, right? Consumado es. What is the first sentence? ¿Cuál es la primera oración? Father, what? Forgive. Padre, perdónalos, Because they do not know what they do. porque no saben lo que hacen. What is another word? ¿Qué otra palabra dio él? I thirst. Tengo I sed, thirst. Eh? estoy sediento. Right? But here is one of those words. Pero aquí está una de esas palabras, Very precious. muy preciosa, Full of meaning. lleno de significado. And I hope you'll get the meaning this Y afternoon. espero que reciba este significado esta He tarde. was there on the cross. Estaba allá en la cruz Out of a sudden, the Lord would say something. y de repente el Señor decía algo a ellos que estaban ahí. The Lord say on the cross said some words Dijo palabras el Señor to the Father, al Padre, some words to the robber, you know, unas the palabras robber, al ladrón, ¿verdad? some words to what? To the general people there, Una palabra al público ahí en general. and these words to his followers and believers. Y esta palabra a sus seguidores y creyentes. This must be very significant Esto- because it's the words of a dying man. Esto es una palabra de mucho significado porque son las palabras de un hombre que está muriendo. Simple. Es muy simple. What does it say? ¿Qué dice? What does it say? Let's say John what? 19? Juan 19, John 19, 26 and 27. 25, 26 y 27. He said to the disciple, to the mother, Le dijo a la madre, "Woman, mujer, a su madre le dijo, look at your son." mujer, he ahí tu hijo. That's John. Este And es then Juan. he turned to John Después dijo al and discípulo, say, a Juan, "Look at your mother." he ahí tu madre. What does this mean? ¿Qué significa esto? Oh, this is very important. Esto es muy importante. That means at the cross, Eso significa en la cruz, through the
life that was released, por medio de la vida que fue liberada and the divine life that was imparted into the believers. y la vida divina que fue impartida en los The creyentes. Lord was like a seed. El Señor era como una A semilla. grain of wheat fell to the ground Un and died. grano de trigo cayó en la tierra y murió. And that seed was cracked. The shell was cracked open. Y la cáscara de esa semilla se And quebrantó. life within the seed was released. Y la vida que estaba en esa semilla fue liberada. While he was on the cross, Mientras él estaba en la cruz. while his flesh was dying, Mientras su carne estaba spirit, muriendo. the word in Peter says La the palabra dice spirit que was made su alive. espíritu That fue means vivificado. life was imparted at O that sea moment. que la vida fue impartida en ese tiempo. That life was imparted into his believers, Esa vida fue impartida en sus creyentes, including his physical mother and John, his disciple. incluyendo a Juan su discípulo y a María su madre. Right there and then, Ahí en ese momento, by receiving the divine life, por medio de recibir la vida divina, these followers of his became one with him, estos que le seguían llegaron a ser uno con él. joined to him. Se unieron a él. And so, through that, they have what? A different relationship in life. Y por medio de eso llegaron a tener una distinta relación con By él the en vida. joining of the divine life, Al unirse en la vida divina. by the imparting of the divine Al life. impartirse la vida divina en ellos. Now, Ahora, the mother of Jesus la physically madre de Jesús can físicamente become John's mother. puede llegar a ser la madre de Juan. And the son, and John Y Juan became Mary's son. llegó a ser el hijo de María. Actually, De hecho, I think they were cousins. Eran primos. Not cousins. Bueno, no. They eran- have a relationship in the family. tienen una relación familiar. But John was not Mary's son. Pero Juan no era el hijo de María. Yet in the divine life, Pero en la vida divina, in the divine realm, en la esfera divina, in the new en creation, la nueva creación, John Juan had a new mother. tuvo una nueva madre. And that is Mary. Y esta es María. There is a transfer in life. Hay taking un place. traslado en vida. Oh, this has a lot of meaning. Oh, esto tiene mucho significado. Sisters, Hermanas, when we look at the cross, cuando vemos la cruz, we receive another life. recibimos otra vida And we will come into a new realm. y entraremos en otra esfera. And this new realm Y en is esta a esfera family. es Is a una family familia. Aquí es una familia, esta esfera, with a new relationship. donde hay nuevas relaciones In this new family, en esta nueva familia. the natural does not count anymore. Ya la relación natural no cuenta. There is a life relationship Hay una relación de vida between the saints. entre los santos So that para que I become the father yo llego a ser el padre to a someone alguien who is not my son in the flesh. que no es mi hijo en la carne. And a young sister Y una hermana joven would have an older sister as a mother. tendrá como And madre sometimes una hermana the de más mother edad. is physically younger than the daughter. Y a veces la madre físicamente es más joven que la You hija. understand? ¿Me entiende? You know, Brother Lee ¿Sabe? El hermano Lee always considered Brother Nee siempre his spiritual father. consideró al hermano Ni su padre They're espiritual. only 2 years difference. Pero solo tenían 2 años de diferencia. They have a spiritual relationship in a second family. Ellos tuvieron una relación espiritual en la familia. Sisters, Hermanas, let me finish. quiero acabar primero. Paul in Timothy Pablo en Timoteo and Titus y en Tito, say, dice, Timothy, Timoteo, my son in the faith. mi hijo en la fe. Titus, my son according to the faith. Timoteo, mi hijo conforme a la fe. Peter in 2 Peter says, Tito. Y Mark. Pedro dice, my son greets you. Marcos, mi hijo, te saluda. Paul was never married. Pablo nunca se casó. Where did he get the sons? ¿Dónde recibió estos hijos? Peter was married, Pedro sí estaba but casado, Mark was not his son. pero Marcos no era su hijo. What happened? ¿Qué pasó? They were all in a new family. Todos estaban en una nueva familia.
Sisters, don't forget you're all in a new family. Hermanas, no se olviden, todas ustedes están en In una this nueva new familia. family, En esta nueva you familia, all have to have a new relationship. todos deben tener una nueva relación, Especially as sisters. especialmente como hermanas. All have to become mothers. Deben de llegar a ser madres, Spiritual mothers madres espirituales, with some sons and daughters. con hijos e hijas espirituales. Oh, the church life today needs many spiritual mothers. Oh, la vida de iglesia hoy necesita muchas madres espirituales. Sisters, be mothers. Hermanas, sean madres. The problem today, the weakness of the church life, La debilidad en la vida de iglesia is because we are short of mothers. es porque nos hacen falta madres. Sisters, Hermanas, God cares for this family Dios se preocupa por esta in familia, the spirit, en el espíritu, much more than our families in the flesh. mucho más que nuestras familias en la carne. You all have to pick up some young ones, Todos deben tomar el cuidado de unas hermanas más jóvenes, some new ones, de unos nuevos creyentes, to become your spiritual sons and daughters. para que ellas lleguen a ser sus hijas espirituales. You need to. Ustedes necesitan hacer esto In life, en vida. you know, the woman is ordained to have children. Sabe, la mujer fue creada para tener hijos. What a trouble. What trouble. ¿Qué problema es este? Oh, I don't know why. Yo no sé por qué. You know it's trouble. Usted sabe que es un But you problema, still keep having them. pero usted todavía sigue teniendo hijos. I never understand. Yo no entiendo esto. One after another. Uno tras after el another. otro. More as if you want more trouble. Como que si quiere más problemas. But somehow you just have that female instinct. Pero usted tiene ese instinto You- femenino. You just need to have some children. Necesita tener hijos, Even if they are problems. aunque sean problemas. I tell you, God did this. Dios hizo esto. For a woman Para una mujer, not to have some children no tener hijos is not so good. no es tan bueno. Because this woman Porque esta mujer, probably will be wild. si no tiene hijos, probablemente llegará a ser salvaje. You know what the children are? ¿Saben lo que los All hijos these little son? problems, Todos estos pequeños problemas they are your salvation. son la salvación de ustedes. They are your limitation. Son la limitación de They are ustedes. even your protection. Aún son la protección de ustedes. Without these children, Sin you will estos be a hijos, wild lady Usted sería una mujer salvaje, with all the time in your hand. con tanto tiempo en sus manos. You will not only watch those soap operas, Usted no solo estaría you viendo will probably telenovelas, act in those soap operas. aún estaría actuando en esas telenovelas. You have too much energy. Tiene mucha energía. So the little children Así que los hijos ajá, saves you. los salvan a ustedes. Do you agree? ¿Está de acuerdo? Now, Ahora, in the spiritual realm, en la esfera espiritual there are some wild sisters. hay hermanas salvajes. They always cause problems in the Siempre church. causan problemas en la vida de iglesia. We see them in Timothy. Las vemos en It Timoteo. says they are busybodies, Están ahí ocupadas. going from house to house. Van de casa en casa. Doing what? Doing this. ¿Haciendo qué? Haciendo Oh, chismorreando. the telephone. En el teléfono. Or even the cell phone. Aún en el teléfono celular. Ah, They cannot stop talking. no pueden dejar de hablar. Spreading death. Esparciendo muerte. You know why? ¿Sabe por qué? Because they don't have some spiritual children. Porque no tienen hijos espirituales. Dear sisters, I say a word to you. Queridas hermanas, les digo una palabra. Go find some young ones. Búsquese hijos them up. espirituales. Put them in your bosom. Póngalas en su seno. Care for them as their spiritual mother. Tome cuidado de
ellas como sus hijos This espirituales. will save you. Esto lo salvará a usted. Not only save you, No solo la salvará a usted. this will make you grow in life. Y esto hará que usted crezca en This vida. will make you spiritual. Esto la hará a usted And espiritual. this will make you enjoy the Lord. Y esto hará que usted disfrute al You know Señor. why you are short of the Lord? ¿Sabe usted por qué carece Why del you are Señor? short of the enjoyment of Porque Christ? usted no tiene tanto You have disfrute no del Señor. children. Porque usted no tiene hijos. You know why you don't have milk? You ¿Sabe know the por qué mothers have no milk? tiene leche cuando las madres You have tienen no leche? baby. No tiene leche porque no Once you have tiene baby, you have lots hijos. of milk. Una vez usted tiene un bebé, tiene mucha leche. I mean this. Esto lo digo en serio. Don't be a free woman. No sea una mujer libre. No one to care for. Yo no cuido a nadie. So spiritual. Tan quote, quote. espiritual, en comillas. Coming to the meeting. Viene a las reuniones, Going to the conference. va a las conferencias, But caring for nobody. pero no cuida de nadie. I rather like to see many sisters Es mejor ver a muchas with a hermanas group of children. con muchos hijos. Some young ones, Algunos some jóvenes, newly saved algunos ones, que acaban de ser salvos, some high school ones, unos de la escuela some de college secundaria, ones, otros de la some junior high universidad, ones. otros de séptimo, You just octavo grado. always have some under your Siempre care. ahí cuidando a You are alguien, praying for them. orando por You are ellos, laboring está on them. laborando por ellos, You are feeding them está with Christ. alimentándolos con You are Cristo, taking care even of them está humanly. cuidando de ellos aún I tell you, humanamente. you will see yourself growing in Les life. digo, usted crecerá en vida. Your spiritual capacity will increase. Su capacidad espiritual aumentará. Sisters, trust me. Hermanas, confíen en eso. Your church will be blessed. Su iglesia será bendecida. Amen. Amén. We need more mothers. Necesitamos más madres. And you know what? When you start doing this, Y cuando usted you empiece a hacer will find esto, out how much you love yourself. usted empezará a ver cuánto se ama a How sí much mismo. all you care is yourself. Cuánto usted se da cuenta que solo se ama a sí mismo. Es bueno ser puesta en evidencia. Oh, don't just love yourself. Oh, no solo se ame a usted Love mismo. someone else. Ame a alguien más. Care for them. Cuide de ellos. Let the Lord stretch you. Deje que el Señor Let the expanda Lord su open your capacidad. heart. Deje que el Señor abra su corazón. So number 3, being a spiritual mother to the younger Punto saints in the church 3. family of the new creation. Es una madre espiritual para los santos más jóvenes en la familia de la iglesia de la nueva creación. You know Paul ¿Sabe Pablo? in Romans 16? En Romanos He 16 says, greet Rufus, someone named Rufus, dice, saluda a Rufo and his mother, y su madre and mine. y la mía. Oh, Oh, Paul had a mother. padre tuvo una madre. Even Paul, the great apostle, needs a mother. Aún Pablo, el gran apóstol, necesitaba una Don't madre. think apostles don't need mothers. No crea que los apóstoles no necesitan madres. Paul had a mother. Pablo tuvo tal madre. Oh, that mother, I believe, Esa madre, yo became creo, Paul's comfort, llegó a ser el consuelo de Pablo, Paul's support. el apoyo de I Pablo. believe this mother prayed for Paul Yo a creo lot. que esta madre oró mucho por Pablo. Not only so, No solo, you also have to learn to be daughters to some mothers. además debe de aprender a ser hijas Not just a be mothers. otras madres. Be a daughter. No solo sea madre, también sea hija. Isn't this wonderful? ¿No es esto maravilloso? This is the wonderful church life. Esta es la vida de iglesia maravillosa. We sang the song, Wonderful Church Life. Cantamos esa espléndida vida de iglesia. Splendid church life. Oh, vida de iglesia Well, what is espléndida. a splendid church life? Bueno, ¿qué es una vida de iglesia Full espléndida? of mothers. Llena de madres. Okay. Bueno, E. Please read. leamos juntos. Persevera en oración con los 120 después de la ascensión de Cristo. This is the last point concerning Mary. Este es el último punto con respecto a María. Acts 1:14 Hechos 1:14 is the last mention of Mary in the New Testament. es la última mención de María en el Nuevo Testamento. What does it say? ¿Y qué dice? It says, Mary and the woman Dice María continued in one accord, con las mujeres persevering in prayer. perseveraban unánimes en oración. It's very interesting. The Bible specifically mentioned Mary and the Es women. muy interesante que la Biblia cite específicamente a María y a las mujeres. Now here it says,
having been strengthened by the vision of the Lord's ascension, Aquí dice, es fortalecida por la visión de la ascensión del which Señor, brought her and the disciples into cooperation with Christ's heavenly ministry. la cual llevó a ella y a los discípulos a cooperar con Cristo en su ministerio celestial, For the execution of God's New Testament economy on the earth. a fin de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios en la tierra. They saw Jesus ascended Vieron que Jesús ascendió at the Mount of Olives, en el Monte de los Olivos and they were strengthened. y fueron If fortalecidos. you were Mary, Si usted era María, I think you'll have a lot of feeling. yo creo que usted tendría mucho This one that I sentimiento. brought forth in the flesh. O este que yo produje en la I carne saw him the whole life. y lo vi toda su vida. I was there when he died, Estuve ahí cuando murió, when he resurrected. cuando resucitó. Now the same one is ascended. Y ahora este mismo asciende. By this time, Ya para este you tiempo have a fully matured Mary. tiene una María madura, In plenamente, her feeling, en su I sentimiento. believe she had no feeling that she was the mother of Jesus. Ya no tenía ese sentir de que ella era la madre de Jesús. The flesh relationship was all gone. Ya la relación de la carne ya había Just sido recognize. anulada. Just as a belief, Ella, como un creyente, this is the Son of God. reconoce, este es el This Hijo de is the Dios. ascending Christ. Este es el Cristo que This asciende. is the leader and Savior. Este es el líder y el Salvador. Hallelujah. Aleluya. I'm just one of his believers. Soy una de sus I creyentes. am just a member of his body. Soy un miembro simple de Praise su him. cuerpo. Gloria a Él. Fully a sister in the new creation. Una hermana plenamente en la Went nueva back to creación. Jerusalem with the Regresó a believers, Jerusalén con and los they creyentes prayed together y oraron juntos in one accord. en un acuerdo Bringing unánime Pentecost, y trajeron Pentecostés, outpouring of the Holy Spirit, el derramamiento del Espíritu and the beginning of the church life on the earth. y el comienzo de la vida de This iglesia en la is to tierra. fulfill God's New Testament economy. Esto lleva a cabo la economía neotestamentaria de Dios en la tierra. They continue steadfastly with one accord in prayer for Persevera 10 days. unánime con ellos en oración por 10 For the días outpouring of the Spirit to meet God's need. para el derramamiento del Espíritu a fin de llenar la necesidad de Dios. God had promised to pour out the Spirit already, Dios había prometido derramar el Espíritu, but He still needed men to pray on the earth. pero necesitaba que en la tierra hubieran hombres que oraran. Dear sisters, Hermanas, I would like to tell you, quisiera decirles, the sisters' prayer la oración de las hermanas are somewhat more important than the brothers. son más importantes que la de los hermanos. That's why the verse here includes the women. Por eso aquí en este versículo dice las mujeres. Be a praying sister. Sea una hermana que ora, Don't be a talking sister. no sea una hermana que habla solamente. Whatever you see in the church Lo as que a usted problem, ve en la iglesia que es un problema, don't talk. no hable, no Don't platique, gossip. no chismee, Pray. ore. When something happens, Cuando algo sucede, don't murmur and no complain. murmure, no se queje, Pray. ore. Oh, when Oh. there is a group of sisters Cuando hay praying un grupo de hermanas orando in the church, en la iglesia, that church will bring in life. esa iglesia tendrá vida. The Lord will have a way El Señor tendrá la to manera solve the de problem. solucionar los problemas. Bring in the resurrection. Traerá la vida de resurrección. Sisters, be Hermanas. such praying ones. Sean tales hermanas de oración. One with the heavenly ministry of Christ. Una con el ministerio celestial de Cristo. Amen. Amén. Okay, I finish here. Aquí acabo. Do you like this word? ¿Les gusta esta palabra? Oh, I am very inspired by Oh, it. soy muy inspirado. Very inspired. Muy inspirado. There are many sisters throughout the generation. Hay muchas hermanas a través de Don't los say, siglos oh, así. this is too high. No diga esto es muy This alto. is too impossible. No diga esto es imposible. Learn to say like Mary what? Aprenda a decir como María que, Behold, I am the slave of the Lord. oh, aquí estoy, la sierva del Señor, la Let esclava it del be Señor. done unto me Que sea hecho a mí. according to your word. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Don't say it's impossible. No diga que es imposible. Just say, Amen, Lord. Solo diga, amén, Señor. Work this out in me O llévalo a cabo en mí for the sake of the church. por la iglesia, por Amén. causa de la iglesia. All right, Amén. now, how about we have some sharing? ¿Qué tal si ahora tenemos I think we have a testimonio? lot to share. Creo que tenemos mucho que hablar, How about mucho those que who shared this testificar. morning, give the room for others. ¿Qué tal si las que hablaron, testificaron Try esta to be mañana, loud. dele oportunidad a otras? Don't Hable give long stories. fuerte, no nos dé cuentos largos. Amen. Amén.